Número 1. En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, la gente a menudo tiene accidentes, y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar del terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano, era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquíes, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba del terror, era porque ella tenía a un gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ningunos dientes podrían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó, y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor, e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse. Ya que en la boca de la mujer, no habían dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle: ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada, y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancando su yugular, y dejándole caer al suelo, muriendo. En el suelo, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca, y susurró en el oído del doctor muerto, diciendo: «Yo soy Dios». Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira a sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. Número 2. Hola, mi nombre es Mitch. Estoy aquí para hablarles de una experiencia que tuve. No sé si fue algo paranormal o como sea que le llamen a los fenómenos sobrenaturales, pero después que esa cosa me visitó, ahora, creo en esas cosas paranormales. A Edwin le agradaba la idea de que me mudara con él, ya que, después del todo, no nos hemos visto desde hace 10 años, así que a mí también me emocionaba. Después de desempacar me quedé dormido. Después de esa semana, escuché unos ruidos como si susurrara desde afuera cerca de la 1 de la mañana. Pensé que era un mapache, así que lo ignoré e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente, le conté a Edwin lo que pasó y estuvo de acuerdo en que solo fue un mapache. Sin embargo, a la noche siguiente, me pareció que la ventana de mi habitación se abrió y un golpe muy fuerte, como si algo hubiera entrado a mi cuarto. Me levanté de golpe y miré para todos lados, sin encontrar algo raro. En la mañana, Edwin tiró su café cuando me vio. Me acerqué a un espejo y entonces me di cuenta. Tenía un corte muy profundo en la mejilla izquierda. Luego de apurarnos en llegar al hospital, el doctor me dijo que pude haber caminado dormido, pero entonces me mostró algo que me mandó el alma a los pies. Levantó mi camisa y vi una incisión cosida donde estaban mis riñones. Lo vi a los ojos con los míos llorosos. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche. Pero no te sabría decir cómo. Perdón, Mitch. Me dijo el doctor. Al llegar la noche me quebré. Cerca de la medianoche, desperté para ver una imagen horrible. Estaba viendo cara a cara a una criatura con una capucha negra y una máscara azul oscuro sin nariz ni boca. Pero lo que más me asustó de esa cosa era que eso no tenía ojos. Solo unas cuencas vacías y oscuras. La criatura tenía además una sustancia negra goteando de sus cuencas. Tomé una cámara que tenía cerca en un manto y le tomé una foto.
Después de haber tomado la foto, la criatura se lanzó sobre mí e intentó abrirme el pecho para llegar a los pulmones. La detuve al patearle la cara. Al salir corriendo de mi habitación, tomé mi bolsa. Necesitaría el dinero. Tuve que escapar de casa de mi hermano esa noche. Eventualmente terminé en los bosques cerca de la casa de Edwin y tropecé con una roca. Quedé inconsciente y al despertar me encontré en un hospital. El doctor entró a la habitación. Era el mismo que me trató antes. Te tengo buenas y malas noticias, Mitch, comenzó a decir el doctor. Las buenas noticias son que tuviste heridas muy leves, y tus padres ya vienen por ti. Suspiré aliviado. La mala es que tu hermano fue asesinado. Lo lamento. Mis padres me llevaron de regreso a casa de Edwin para tomar las cosas que quedaban. Al entrar en mi cuarto, estaba muy asustado, pero tuve que mantenerme tranquilo. Tomé la cámara que se quedó tirada en mi carrera. En el pasillo que va a mi cuarto, vi el cuerpo de Edwin en el suelo, y algo pequeño a su lado. Levanté esa cosa y subí al auto de mis padres sin mencionar el cadáver de mi hermano. Observé aquella cosa que recogí y estuve a punto de vomitar. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer, con alguna sustancia negra en él. Número 3. Por fin era Halloween. Brian era un joven que esperaba con ansias este día para participar en el concurso de disfraces de su escuela. Pensó en vestirse de Slenderman. En el colegio nadie lo conocía, sabía que era una idea original y podía ganar el primer premio. Brian era un poco tímido, siempre llevaba unos pantalones de mezclilla y una sudadera amarilla con la capucha puesta. Pero para el disfraz le pidió a su madre que le consiguiera un traje oscuro, una corbata negra y una máscara blanca. Cuando la madre llegó a casa de hacer la compra, Brian fue a recibirla emocionado. Examinó las bolsas y se decepcionó porque el traje no era como él esperaba. Mamá, te dije que tenía que ser con botones negros, no dorados. Perdona, cariño, pero me resultó imposible encontrarlo. Y la máscara tenía que ser plana, sin ojos ni boca. No había ninguna máscara así y siempre puedes disfrazarte de otra cosa. Brian se fue directo a su cuarto. Estaba furioso. Él quería disfrazarse de Slenderman, no de señor trajeado con careta sonriente. Se le ocurrió buscar en YouTube un tutorial de cómo hacer una buena máscara y encontró uno para hacerla con licra. Después fue a la mercería cerca de su casa y dejó el encargo, pero tardaban 3 horas en terminarla, por lo que su madre se la tendría que llevar a la escuela directamente para llegar a tiempo al desfile. Brian se presentó con su traje en el colegio. Sus compañeros lo miraban sin entender muy bien el disfraz. Pero a él solo le preocupaba que su madre llegara a tiempo. Justo cuando el director iba a anunciar al ganador, Brian le suplicó casi llorando que esperara 10 minutos más. Al cabo de un rato, llegó su madre con la máscara y aliviado se la colocó. No quedaba como esperaba y empezaron a reírse de su disfraz. Después anunciaron al ganador, Peter Robinson, que iba de hombre lobo. Brian regresó a casa molesto. Él quería ir de Slenderman y se había esforzado mucho para preparar su idea. Todas las noches antes de dormir leía su creepypasta, lo sabía todo sobre él. Incluso alguna vez fantaseaba con conocerlo en persona. Entonces se le ocurrió adentrarse en el bosque y presentarse con su disfraz. Después de dar unas vueltas, se sentó en un tronco desesperado. Se cortó el dedo con una astilla y dibujó con la sangre fresca un símbolo con el que supuestamente se invoca a Slenderman. Repasó varias veces el círculo hasta que algo llamó su atención. Era una sensación oscura y siniestra, como si alguien lo estuviera observando entre la maleza. Era Slenderman, estaba allí de pie sin inmutarse. Vamos, Slenderman, acércate a mí. Slenderman se acercó a él y le quitó la máscara. Sacó un líquido negro espeso de uno de sus tentáculos y le dibujó en la frente una marca. La misma marca que Brian había grabado con su sangre. Después se desmayó. Al día siguiente se despertó en su habitación. Pensó que todo había sido un sueño y bajó a la cocina a desayunar. Allí su madre le explicó que lo habían encontrado en el bosque inconsciente con esa marca extraña en la frente. Brian corrió al baño para mirarse al espejo y allí seguía el símbolo intacto. Quiero que te borres eso de la cara. Pero madre, no puedo. Slenderman me la hizo. ¿Quién es ese? Slenderman es real y ayer estuve con él. Su madre pensó que estaba alucinando y de mala gana lo llevó al baño para lavarle la cara con jabón y estropajo, pero la marca no había salido. Parecía un tatuaje. Desde la ventana del baño se sorprendió al ver en el jardín un árbol enorme con el tronco negro. Nunca había estado ahí, así que salieron al exterior. La madre se acercó al árbol y de pronto 2 tentáculos negros salieron disparados. Era Slenderman.
Uno de ellos fue a parar al cuerpo de Brian, lo envolvió y lo transformó con una especie de pasamontañas negro que le cubría por completo la cara. El otro tentáculo agarró a su madre y la dejó en el suelo sin vida. Brian ya no era él mismo, se había convertido en Odie. Se dirigió con Slenderman a la casa de Peter Robinson con una barra de metal. Y se vengó por haberle quitado la victoria en el concurso de disfraces. Todo esto pasó a ser un recuerdo borroso para Brian, a día de hoy no entiende muy bien lo que ocurrió. Y lo que Brian no sabe es que Odie vive en su interior y espera ansioso las órdenes de su amo y señor Slenderman para actuar de nuevo. Número 4. Era un buen día de verano, mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo, jugaba por sí mismo sobre todo, nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer a nuestro perro, cuando escuché algo que sonaba como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy segura de a quién le podría estar hablando, podría haber hecho un amigo. Al ser una madre soltera es difícil para mí mantener siempre un ojo en mi hijo, así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio trasero estaba un poco confusa, ya que James era la única persona allí. ¿Se refería a sí mismo? Juraría que oí otra voz. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, porque era la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí?, le pregunté. James levantó la mirada por un momento. Estaba jugando con mi nuevo amigo, dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento antes de responder. Su nombre es Laugin Jack. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, ¿sí? Es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo?, le pregunté un poco confundida. Es un payaso, tiene el pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas y siempre sonríe. Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que solo era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre, y se fue haciendo tarde, así que puse a James a la cama. Yo lo metí adentro, le di un beso, y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que me decidí a ir a la cama poco después. Es más, misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro, me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo, corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías, y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible, era todo blanco y negro, habían peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como que si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos del Pub West de Beasley, se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque, me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro, la única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando incapaz de detener. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciega, lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí, luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No podía moverme, mis piernas se congelaron, lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban pude ver que eran niños. Mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta de que todos estaban horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros fueron gravemente quemados, incluso los ojos. Los niños me envolvían, arañando mi carne, me arrastraron a la tierra, y me desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía oír era una risa, una horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente con un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde mi mesita de noche, suspiré, James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes aquí, pensé.
Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James, sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja, y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido, quizá no dormía bien tampoco. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste los juguetes en la habitación de mamá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento y rápidamente miró hacia abajo a su cereal. La Ugin Jack lo hizo. Un poco enojada le respondí, bueno, dile Jack que mantenga sus juguetes en su habitación. James asintió y terminó su desayuno, luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme en la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar un par de horas más tarde me dije a mí misma nerviosa: tengo que ver a James. Estaba un poco preocupada, había pasado más de 2 horas sin saber de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba allí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo James. James. ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera, di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedaras en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego metió la mano en el bolsillo, sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nerviosa. Le pregunté: James, ¿quién te dio los dulces? James me miró sin hablar. James. Por favor. Dile a mamá quién te dio los dulces. James bajó la cabeza y dijo: la Ugin Jack, él me los dio. Mi corazón se hundió, me arrodillé a mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este la Ugin Jack. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos caramelos. Podía ver los ojos de mi hijo con total honestidad, pero mamá, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos, respiré hondo. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupe el caramelo y mientras desecha el resto pensaba: James parece estar bien, tal vez estoy exagerando, después de todo lo podría haber conseguido de Tom y Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker que pasaba por la calle. De cualquier manera voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche puse James a la cama como de costumbre, y me acosté temprano. De repente me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina, salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, estaba horrorizada, cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara. Su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James seguido de fuertes choques. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo está en peligro podía tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tom y Linda. Afortunadamente ellos aún estaban despiertos, me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar, le expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loca. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto antes de hacer una salida rápida, cuando se enteraron que subía por las escaleras. Yo sabía que no era cierto, todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas. Lo que estaba en mi casa no vino de afuera, eso estaba en mi casa. Al día siguiente, James se quedó dentro. Yo no quería que se fuera de mi vista. Entré en el garaje y me encontré el monitor con que vigilaba a James cuando era bebé. Lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz, pensando que si algo entra en su habitación esta noche, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nada dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche, coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo, decía que Jack vendría por él, pero yo le prometí que no iba a dejar que le pase nada. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré: buenas noches James, te amo. Traté de mantenerme despierta todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada.
Mi bebé estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada escuché un ruido suave en el monitor de bebé que había puesto en mi mesita de noche. Al principio sonaba como interferencia, como el tipo de sonido que el radio haría, luego se convirtió en un suave gemido. Pensé, ¿es James dormido? Luego lo escuché, la horrible risa de mi pesadilla. Salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James. Probé el interruptor de la luz, pero no anduvo. Di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies. De repente la luz del cuarto de James encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared, lo perforaron a través de las uñas de sus manos y pies. Su pecho estaba cortado y abierto, sus órganos colgaban hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada y mis ojos se inundaron de lágrimas, casi no podía creer que era mi bebé. Entonces oí de nuevo, el suave gemido desesperado, grité fuertemente. James, todavía estás vivo. Mi bebé, en tanto dolor apenas se aferra a la vida. Corrí afuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí. Me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con mi mano. Luego desde las sombras surgió el demonio responsable de todo este horror. Yo quedé sin habla, era Laugin Jack. Su piel blanca y el pelo del fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro. Y unas despeinadas plumas en los hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos. Su piel no se parecía a la piel en absoluto, que casi parecía de goma o plástico. Vestía un traje blanco y negro irregular como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura y la forma en que estaba a punto le daban un aspecto casi sin hueso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo. Él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más a lo horrible que había hecho a mi hijo. Eso fue suficiente para sacudirme de terror, y le dije: aléjate de James. Corrí al monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, y lo apuñalé, pero tan pronto como el cuchillo le tocó desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó. El corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. No. ¿Qué he hecho? Mi bebé, mi corazón. Maté a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas, podía oír las sirenas en la distancia cada vez más fuerte. Mi hijo, mi bebé, mi dulce bebé. Le prometí que mamá lo protegería, pero fallé. Lo siento, James. Lo siento mucho, estallando en llanto arrodillada frente a lo que aún era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar a encontrarme frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre retoño. El juicio fue corto, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon loca. Me pusieron en la casa Firopoulos para criminales dementes, donde he estado durante los últimos 2 meses. No es tan malo aquí, la única razón por la que estoy despierta es porque alguien está tocando Pobres de Besel fuera de mi ventana, todos los días, por la mañana. Número 5. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama de dormir con ella todas las noches y cuando la niña se sentía angustiada o asustada asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese, entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía: ¿quién me lamió?
Aún se busca al autor de tal aberración.